benvingut. Bueno, creo que tienes que firmar ahí. Me encantaría. Por favor.
estoy contentísimo de que esté aquí en Ribarroja y nada, pues creo que es un trabajo muy duro. Son 266 pueblos, estamos hablando ya de 1.800 kilómetros, vamos, hay que tener un par de lo que hay que tener para aguantar todos estos días haciendo 60 kilómetros diarios. A mí, yo conozco mi pueblo, de la subida del río para arriba, pues es muy pesada y por lo tanto veo que la ha soportado bastante bien. Estuve en la salida, fue emocionante y hay gente que marchó hasta Mislata y hoy también mucha gente de Ribarroja viene desde la Liana, también acompañando. Esto es importante que haya gente como Víctor que trabaje para que nos concentramos toda la gente de que a esta gente hay que ayudarle, tanto la Diputación como todos los ayuntamientos estaremos al lado de Víctor para que la gente se mentalice de que hay que aportar a esta gente. Llevo ya 4 días, casi 230 kilómetros y han sido 4 días que de momento inolvidables porque la verdad que la acogida que estamos teniendo en el ayuntamiento ha sido espectacular y de piernas voy ya muy bien aún. Bueno, es una continuación de un proyecto que empezamos yo y mis compañeros Cazarretos hace 3 años para dar difusión y decirle a la gente que en España hay muchísima gente que padece cualquier tipo de enfermedad de las más raras y que tiene el mismo derecho a ser investigadas que como otra cualquiera. Bueno, me quedan 26 etapas, casi 1.600 kilómetros y bueno, llegar a los 266 pueblos de la provincia de Valencia. Invitarles a todos que nos acompañen o nos acompañen en este camino porque cuando más gente seamos haremos más ruido y la gente se va a concienciar más de estas enfermedades. Soc el membre de Cazarretos, de l'equip d'apoyo de Víctor, i el que fem principalment és adelantar-nos als ajuntaments per saber què passa a Víctor. Posem la taula en camisetes i pulseres solidàries, la gent ve a donar donatius i la veritat és que està anant molt bé. Els ajuntaments estan recolzant-nos, la veritat és que moltíssim, i duguem grandíssimes donacions fetes ja. De fet, estan demanant-se més pedidos. Yo tengo una enfermedad rara que se llama síndrome de Cowden. Esa lo que significa es que me falta un gen que se llama gen PTEN. Ese gen lo que me produce son tumores por todas las partes blandas de mi cuerpo, llegando a tener más de 2.000 tumores en todo mi cuerpo. Para mí esto es una cosa muy importante porque primero nosotros, todos los que tenemos una enfermedad rara, estamos metidos de un tubo oscuro que nadie sabía de nosotros. Y entonces, como este chico, 1000 cosas que se hace, pero sobre todo esto tiene mucho valor, que por lo menos se nos oiga y que la gente sepa que todas las enfermedades raras, que existimos, que no solamente las enfermedades raras que salen en la foto y que son fáciles, no, también existen muchas que son difíciles y sobre todo nuestra vida es muy dura y lo pasamos muy mal. Y sobre todo no sentirnos más solos y acompañados en esta larga lucha.